Bueno, pues van a explicar, bueno, primero que todo van a dar la presentación, una presentación breve, buenas tardes. Entonces, pues van a pasar a la primera diapositiva, a la tercera diapositiva, la cual pues eh, van a decir que entonces nos correspondió el tema de los cloroplastos, pero antes que eso queremos dar un pequeño contexto a la célula vegetal. ¿Por qué? Pues porque los cloroplastos pertenecen a la célula vegetal. Entonces, pues queremos dar un pequeño contexto sobre esta célula vegetal para poder entrar en detalle. Entonces, pues todo comienza con el científico Robert Hooke, el cual, gracias a la invención del microscopio en el año 1665, él examinó, aquí tenemos la imagen, examinó, observó y determinó, bueno, examinó, dibujó más que todo esta imagen. ¿Qué es? Es un pedazo de corcho que, como digo, examinó y notó pues que había una forma regular, o sea que habían celdas, ¿ok? Que se repetía y entonces lo determinó como una forma regular. Esa forma regular pues la denominó, las celdas las denominó como célula. ¿Por qué célula? Porque en ese tiempo pues la palabra célula significaba pequeños apartamentos o un panal de abejas. Entonces él asimiló eso con la célula. ¿Qué determinó? Pues que no tenían nada adentro, o sea, eran células vacías, llenas de aire. Ya fue en el año 1832 Hugo Van Moe, el cual dice que no, que la célula no es vacía, como dijo Robert Hooke. ¿Por qué lo determina? Pues porque él descubrió el núcleo de las células vegetales y también descubrió otros organelos. Pero nada más detallen que descubrió el núcleo. Entonces, de esta manera pues pasan ustedes a decir la importancia de esta diapositiva. Bueno, entonces voy a hacer el ejemplo. Entonces, ¿por qué la importancia de esta diapositiva? Es porque fue de esta manera pues que se empezó, de que los científicos empezaron a indagar más en la célula vegetal. ¿Para qué? Para poder examinarla más, investigarla más y llegar a lo que hoy conocemos como cloroplastos, o sea, los organelos. Los científicos investigaron la célula vegetal, investigaron los organelos y hoy tenemos un organelo llamado el cloroplasto. Ese cloroplasto va conectado a una función denominada la fotosíntesis. Esta fotosíntesis pues tiene un origen el cual se basa de la siguiente manera. El señor Jan Baptist van Helmont, médico, en el año 1683, pues él realizó un experimento en el cual pues dejó una planta en agua y cada vez la pesaba. Notó que pesaba cada vez más y más y entonces pues determinó que las plantas solo crecían de agua. ¿Ok? Entonces, pues obviamente él determinó eso, desconociendo claramente pues que las plantas también crecían de luz y de gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esta también es como la base a la investigación de ¿qué? De la fotosíntesis. Entonces, nuevamente pues les hago el recuerdo de que esta diapositiva es muy importante porque nos dan como las bases para que los científicos comenzaran a indagar más en la célula vegetal, en el cloroplasto, que es un organelo, y sobre todo pues en la fotosíntesis, que el cloroplasto va muy conectado a la fotosíntesis. Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva tenemos, ya entrando más a detalle en el cloroplasto, pues tenemos el cloroplasto pertenece a la célula vegetal, como habíamos dicho en la anterior diapositiva, y la célula vegetal es una célula eucariota. ¿Qué significa eso? Pues que ya tiene un núcleo bien definido. Ok, el cloroplasto pertenece al grupo, a la familia plastos. Ok, ¿qué son los plastos? Los plastos son organelos específicos de las células vegetales. Los plastos van a variar dependiendo de la sustancia que almacenen y sinteticen. Básicamente, hay tres tipos de plastos: el cromoplasto, el cloroplasto y el leucoplasto. Entonces, empezando pues por el leucoplasto, que carece de pigmentos, es por eso que es blanco. Y lo podemos ver, por ejemplo, vamos a coger como ejemplo el amiloplasto. El amiloplasto lo podemos ver como en la papa o en el arroz. Este amiloplasto lo que se encarga de almacenar es de carbohidratos, almidón. Y pues la papa es un carbohidrato, el arroz también es un carbohidrato, entonces por eso lo podemos encontrar en la papa y en el arroz. El siguiente es el cromoplasto. El cromoplasto pues ya almacena muchos pigmentos. ¿Y este es donde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar pues en zonas muy pigmentadas, por ejemplo, en las flores, a veces en las plantas, pero sobre todo en las flores y en las frutas.
no sé, supongamos un mango, en las flores, pues obviamente. Y eso tiene la importancia de que estos favorecen al proceso reproductor, o sea que gracias a los cromoplastos pues se atraen los polinizadores a las plantas, a las flores, y pues se facilita el proceso reproductor de las plantas, de las flores, por así decirlo. Entonces eso es simple. Y por último tenemos el cloroplasto. Este pues es un tipo de cromoplasto, pues, pero solo que este tiene pigmentos verdes. Mucho ojo con esto, que estos pigmentos verdes se van a llamar la clorofila. La clorofila es súper importante porque esta va a captar la energía, la luz solar. Eso en cuanto a esa parte. Simplemente cómo es su forma. Entonces van a decir que la forma pues no es regular, o sea, va a variar. Es irregular, pero ojo, comúnmente son u ovalados o redondos. Pero como dije, que la forma no es irregular, se pueden encontrar los siguientes casos, pues que los cloroplastos pueden ser de forma de hélice, o de forma de corbata, o de esta forma, que la verdad no sé cómo describirla, nada más díganlo de esta forma. Listo, entonces ya pasaríamos a la parte de el origen de los cloroplastos. Sin antes mencionen esto que es muy importante, que los cloroplastos se dividen por fisión binaria. ¿Cómo qué? Como las bacterias. ¿Y por qué? Pues todo se debe al origen del cloroplasto. Entonces, tenemos esta imagen que va paso a paso, entonces la explicaremos. Los pasos los tienen acá en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, pues, cualquier cosa, pues, anoten resumidamente en una hojita esos pasos para que los vean allá en la exposición, porque no los coloqué acá. Entonces, pues, el primer paso es que una célula eucariota, pues, perdió su pared celular. Eso le permitió crecer, ¿ok? Crecer. Cuando crece, fagocita más fácilmente. Pues cuando fagocita, en el proceso de fagocitación, fagocitó una célula, una bacteria aerobia, una célula aerobia primitiva, la cual conocemos hoy pues como la mitocondria, sería esta rojita. Ya en ese proceso de fagocitación, pues también fagocitó una cianobacteria, y pues esta es el cloroplasto, lo que hoy conocemos como cloroplasto, que sería lo verdecito. ¿Ok? Entonces eso es importante recalcarlo. Entonces es por eso que el cloroplasto se divide por fisión binaria, pues porque fagocitó dos bacterias. Y con esta frase de aquí, pues resumen eso. Entonces, un resumen de esto, ¿cuál es? Que una célula eucariota heterótrofa, o sea que no podía crear su propio alimento, fagocitó una bacteria autótrofa, que es el cloroplasto, y de ahí se volvió una célula autótrofa, o sea que puede crear su propio alimento. Entonces ese sería como el origen explicado del cloroplasto. Ya pasaríamos a las partes del cloroplasto. Bueno, entonces pasando a las partes del cloroplasto, aquí es importante que pues tengan como un papelito, no sé dónde ver esto, porque pues tienen que mencionarlo, ¿ok? Entonces pues ya se les ingeniarán ustedes. Listo, entonces como les dije, pues van a tener listo donde anotar eso, y pues van a empezar con que pues, el cloroplasto tiene una envoltura que lo separa pues del citoplasma de la célula vegetal. Esta envoltura se va a componer de una membrana externa, una intermembrana y una membrana interna. La membrana externa es muy permeable y la membrana interna es prácticamente impermeable. ¿Ok? Listo, entonces después tenemos el estroma. Van a mencionar aquí que esta parte es súper importante para la parte de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque pues, en este estroma se encuentra el ADN del cloroplasto, el ribosoma, el gránulo del almidón, glóbulo de lípidos. Se encuentran todas esas cosas que pues, hacen parte del proceso de fotosíntesis. Después van a mencionar que está la grana. ¿La grana qué es? Es la apilación o columnas de tilacoides. Y mucho ojo con los tilacoides son muy importantes. ¿Okay? Los tilacoides se conectan mediante algo llamado laminillas, ¿okay? Que son las conexiones que tienen los tilacoides. Y eso serían todas las partes. Entonces ahora van a decir, bueno, entonces vamos a pasar a la parte de los tilacoides que son súper importantes a la hora de la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, por eso saqué esta parte de aquí. Como mencioné, que los tilacoides se conectan a través de una laminilla, pero los tilacoides son súper importantes porque en su envoltura, o sea, en la envoltura de esta parte de aquí arriba y estas partes de acá, tienen algo llamado la clorofila. La clorofila es un pigmento, ¿ok? Ese pigmento lo que va a hacer es capturar la luz necesaria, la luz que necesita la planta. Estos pigmentos tienen una función. ¿Cuál va a ser la función? Y bajamos acá. ¿Cómo hace la función de estos pigmentos? O sea, primero que todo aclaran que no solamente hay un solo pigmento, hay más de uno. Pero que vamos a explicar uno, vamos a explicar así generalmente. Entonces, la función de los pigmentos es, como mencionamos, capturar la energía, la luz solar que les sirve. Entonces tenemos picos. Esos picos van a ser la luz que van a capturar. Entonces tenemos que la luz azul clarita, azul un poquito más clarita, digamos así, la capturan, porque les beneficia, les potencia para el proceso fotosintético. La luz roja también la capturan. Pero ¿qué pasa? Acá no hay crestas. ¿Qué pasa con esa luz? Esa luz no la pueden capturar, no la capturan. Como no la capturan, pues la reflejan.
¿A qué se refiere con que la reflejan? Pues es la luz que no capturan. La luz que no capturan la podemos ver nosotros. Es por eso que las plantas pues son verdes, porque la luz verde no la capturan. ¿Sí ven? Aquí está verde y el verde no lo capturan. Es por eso que nosotros vemos las plantas verdes o amarillas, porque ellas no capturan esa luz. Ok, van a decir eso. ¿Qué pasa con ese proceso de capturación, absorción de luz, de la luz que les sirve? Pues simplemente que la luz que les sirve en forma de fotón, muy importante es en forma de fotón, pues le va a otorgar energía a la molécula de pigmento. ¿Qué es lo que va a hacer? Esa energía. Lo que va a hacer es que va a mover un electrón al último nivel, al último orbital de su núcleo, de su átomo. Va a mover un electrón al último nivel del átomo. ¿Ok? Todo esto, pues, con el proceso, como mencionamos, de potencial, el proceso fotosintético. Ahora sí, ¿qué es la fotosíntesis? Una parte muy importante, porque esto va súper arraigado al cloroplasto. Bueno, en estas imágenes me quedé bastante corto porque, pues, no tenía tiempo, ya tenía que entregarlo, pero por eso les envié esta imagen de acá a ustedes. La idea es que se la vamos a enviar y le vamos a decir, profe, tenemos una imagen, pues, para que la coloques. ¿Qué es lo que van a explicar ustedes con esta imagen? Tenemos que convencerla de que no la deje colocar, porque es que es súper importante. Ustedes van a coger, tienen que rayar el tablero. ¿Por qué? Porque esta imagen está vacía. ¿Cómo va a hacer esto? Ayúdenme a explicar así. Primero, va a haber agua, H2O aquí. ¿Por qué va a haber H2O aquí? Porque pues va a haber agua que la planta trajo a través de sus raíces, H2O. En ese proceso de H2O, pues, va a haber un proceso llamado fotólisis. ¿Qué es la fotólisis? El rompimiento de esa molécula de H2O. Se rompe, acá quedan 2 electrones de H2 y el electrón, el átomo de oxígeno, lo libera. Es de esa manera que tenemos oxígeno, que la planta libera oxígeno, a través de la fotólisis. Muy importante aparte. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ven esos rayitos azules, blancos? Esa es la luz, esos son los fotones. Llegan aquí, esos son pigmentos de clorofila. Como lo dijimos anteriormente, estos absorben la luz. Entonces van a caer y esto se va a excitar. ¿Ok? Ese proceso se llama excitación de clorofila. Se va a excitar y lo que va a hacer es que estos 2 electrones de hidrógeno van a poder subir y llegan aquí. Estos saltan acá y en ese proceso van a entrar iones de hidrógeno acá. ¿Ok? Esos iones entran aquí y entonces esos iones llegan acá, a esta parte que se llama ATP sintesa. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que va a utilizar esos iones de hidrógeno pues para acá para convertir ADP en ATP. Simple. En cuanto a estos 2 electrones que estaban aquí, pues pasan acá y pues como podemos ver, aquí estaban súper cargados, tenían mucha energía. Acá bajan y aquí ya están descargados, ya no tienen tanta energía. Es por eso que vuelven a otro pigmento de clorofila que absorbe nuevamente luz. Y esa luz, pues, lo que hace es darle excitación a este pigmento de clorofila y así potenciar esos electrones. Vuelven otra vez acá y siguen con el proceso. Aquí pues llegan, como están cargados, pues llegan aquí los electrones y esos electrones van a ser cogidos llevados por una molécula llamada NAPH. Como se unen a la molécula de NAPH, se va a llamar ahora NAPH2. ¿Ok? Bueno, eso sería todo lo que tiene que explicar. Está algo complejo porque, o sea, si está en blanco ya trato de explicarlo mucho mejor.